Mis padres vendieron la granja familiar. Mi padre me presionó, firma, no seas arrogante. Mi madre sonrió, no posees nada. Fui a la oficina del registrador. El expediente del testamento nunca fue presentado. Y cambia quién posee la granja. Una línea lo cambió todo. La primera vez que escuché la palabra vendido, estaba parada en medio de la granja familiar con polvo en mis botas y el viento abriéndose paso entre el maíz como si intentara advertirme. Mi padre no se anduvo con rodeos. Dijo la noticia como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Vendimos la granja, anunció lo suficientemente alto para que los peones cerca del cobertizo de maquinaria lo escucharan. A un desarrollador. Está hecho. Mi madre se paró a su lado con los brazos cruzados, la barbilla levantada, luciendo esa misma sonrisa de satisfacción que usaba cuando me corregía delante de invitados. Detrás de ellos, un hombre con una camisa abotonada y limpia miraba su reloj como si la tierra de mi familia fuera solo otra cita. No grité. No pregunté por qué con voz quebrada. Simplemente parpadeé una vez y dije, vendiste la granja cuando el patrimonio del abuelo, Arturo, aún no está resuelto. Los ojos de mi padre se entrecerraron como si hubiera dicho algo irrespetuoso en lugar de un hecho. Tu abuelo se ha ido, espetó. Esta tierra siempre iba a ser nuestra para manejarla, y deberías estar agradecida de que te lo estemos diciendo. Sentí un nudo en el estómago, pero mi voz se mantuvo firme. Si es vuestra para manejarla, mostradme el número de expediente de sucesiones. La sonrisa de mi madre se profundizó. Escuchadla, dijo, volviéndose hacia el hombre con la carpeta como si yo fuera un espectáculo, siempre actuando como si ella fuera el juez. Miré al hombre. ¿Quién sois? Pregunté. Él dudó, luego ofreció una sonrisa ensayada. Eric Morales, dijo. Desarrollos Sierra Azul. Estamos entusiasmados de traer empleos y viviendas al condado. Lo dijo como si nos estuviera haciendo un favor. Mi padre me empujó una pila de papeles contra el pecho con suficiente fuerza como para hacerme retroceder. Firma, dijo. Y deja de actuar con aires de grandeza. No tomé los papeles. Dejé que colgaran entre nosotros por un segundo como una prueba. ¿Firmar qué? Pregunté con calma. Los labios de mi padre se crisparon. El acuse de recibo, dijo. Consentimiento. Lo que sea que diga el abogado. No posees nada aquí, pero esto lo facilita. Mi madre se inclinó ligeramente, su voz dulce y cortante a la vez. No posees nada aquí, repitió como si quisiera que la frase se hundiera en la tierra. Sentí que se me cerraba la garganta, no porque le creyera, sino porque sabía lo que el abuelo Arturo me había contado aquel verano que regresé de la universidad y lo encontré sentado en el porche con un libro de contabilidad y un sobre manila desgastado. Algún día me había dicho, tocando el sobre, necesitarás pruebas. La gente actúa diferente cuando la tierra se convierte en dinero. En ese momento, pensé que se refería a impuestos o disputas de linderos. No pensé que se refiriera a mis padres. Miré más allá de ellos hacia la casa de campo, hacia la línea de árboles que el abuelo Arturo se había negado a talar, hacia el granero donde me había enseñado a conducir un tractor antes de que yo tuviera carné. Luego miré de nuevo a mi padre. No firmaré nada sobre el capó de vuestro camión, dije con voz uniforme. Si esto es legítimo, sobrevivirá a la luz del día y al papeleo. El rostro de mi padre se sonrojó. No hagas esto, Natalia. Rara vez usaba mi nombre completo a menos que quisiera sonar autoritario. ¿Hacer qué? Pregunté. Preguntar por los registros. Eric Morales se aclaró la garganta, tratando de mantener la profesionalidad. Señora Rivas, dijo. Tenemos un acuerdo de compra firmado. Ya hemos programado un equipo de agrimensores. El cierre es pronto. ¿Qué compañía de títulos? Pregunté, todavía calmada. Los ojos de mi madre parpadearon, un tic rápido como si no esperara que yo fuera tan procesal. Eso no importa, espetó mi padre. Importa, dije, y mi voz se mantuvo plana. Si la escritura ya está transferida, está registrada en alguna parte. Si no está registrada, no es real. Mi madre rió suavemente como si yo fuera adorable. Ve a jugar a detective, dijo.
Volverás y te disculparás cuando te des cuenta de que no estás a cargo. Mi padre me empujó los papeles de nuevo, más cerca. Firma y deja de actuar con aires de grandeza. Finalmente tomé la pila. Solo porque el papel tiene huellas dactilares y la tinta tiene una línea de tiempo. Escaneé la primera página y mi estómago se heló por una razón clara y práctica. No había número de caso, ni referencia de sucesiones, ni número de instrumento de escritura, solo un vago párrafo de consentimiento y una línea para mi firma. No era un documento real destinado a proteger a nadie, era una herramienta destinada a silenciarme. Se lo devolví. No, dije. Los ojos de mi padre se endurecieron. Entonces puedes ver llegar las excavadoras, dijo lo suficientemente alto para que los trabajadores cercanos oyeran. Mi madre se acercó, bajando la voz para que se sintiera personal. Siempre necesitaste atención, susurró. Por eso acabaste sola. No respondí a eso. No le di lo que quería. Me di la vuelta, caminé hasta mi camioneta y me fui de la granja sin cerrar la puerta de golpe, sin hacer chirriar la grava, sin una salida dramática. Porque el único lugar que importaba ahora no era el granero ni el porche. Era el condado. 20 minutos después, me estacioné frente a la oficina del secretario y registrador del condado de Hawthorne. El tipo de edificio que siempre huele débilmente a tóner y papel viejo. El vestíbulo estaba tranquilo, excepto por el suave golpeteo de alguien sellando formularios en un mostrador. Luego, un pequeño cartel recordó a todos los registros son públicos. ¿Bien? Me acerqué al mostrador principal y esperé hasta que la secretaria levantó la vista. Era de mediana edad, con el pelo recogido apretado, unas gafas de lectura colgando de una cadena, como si hubiera visto todo tipo de mentiras familiares. Hola, dije. Necesito el historial de escrituras de la parcela de la granja Rivas y el expediente de sucesiones de mi abuelo, Arturo Rivas. Sus ojos se movieron hacia arriba, evaluando. ¿Dirección? Preguntó. Escribió en el teclado. El clic del teclado sonó demasiado fuerte en la sala silenciosa. Su pantalla se reflejó débilmente en sus gafas. Luego hizo una pausa. No la pausa normal de alguien buscando, sino la pausa de alguien que ve algo que no esperaba. Hizo clic de nuevo, se inclinó y su expresión cambió ligeramente, tensándose alrededor de los ojos. ¿Cómo te llamas?, preguntó, más tranquila que antes. Natalia Rivas, dije. ¿Y tu relación con Arturo Rivas?, preguntó. Nieta, respondí. Ella asintió una vez. Un momento, dijo, y se puso de pie para ir a un estante trasero de archivadores. Cuando regresó, no trajo un archivador. Trajo una carpeta delgada y la colocó sobre el mostrador como si pesara más que el papel. De acuerdo, dijo. La parcela muestra una transferencia reciente. Mi pulso no se aceleró, se concentró. ¿Registrada?, pregunté. Sí, dijo. Registrada ayer. Ayer, mientras yo estaba en el trabajo, mientras mi teléfono estaba en silencio, mientras mis padres ya estaban planeando su triunfo. ¿Puedes imprimir los 2 últimos instrumentos registrados?, pregunté con calma. Con los números de instrumento y la información del otorgante. Ella asintió y comenzó a imprimir. La máquina zumbó, 2 hojas se deslizaron con códigos de barras y sellos. Las colocó frente a mí. El nombre del desarrollador estaba allí. Desarrollos Sierra Azul, escrito limpio y con confianza. Pero la línea del otorgante me revolvió el estómago porque no era lo que mi padre había insinuado. No enumeraba a Denis y Gracia Rivas. Enumeraba, patrimonio de Arturo Rivas. Mantuve mi rostro quieto. Hay una transferencia patrimonial, dije en voz baja. ¿Dónde está el caso de sucesiones? La secretaria hizo clic de nuevo, luego frunció el ceño. Ese es el problema, dijo. ¿Qué problema?, pregunté. Giró el monitor ligeramente y escribió más rápido, buscando en otro sistema. No hay un caso de sucesiones activo bajo Arturo Rivas en el condado de Hawthorne, dijo lentamente. No se presentó aquí. Sentí frío en las manos. No pánico. Claridad.
Entonces, ¿cómo transfirieron la propiedad del patrimonio? Pregunté. La secretaria miró la pantalla de nuevo, luego se desplazó, luego se detuvo, y sus labios se separaron ligeramente como si hubiera encontrado la respuesta y no le gustara. Hay un paquete adjunto, dijo. Escaneado y antiguo. Hizo clic una vez y se abrió una nueva ventana. Un icono de carpeta con una etiqueta, paquete escaneado. La cara de la secretaria cambió por completo, como si el aire de la sala se hubiera vuelto más pesado. No imprimió nada todavía. No habló con la sala. Se inclinó hacia el monitor, luego hacia mí, bajando la voz para que nadie en los otros mostradores pudiera oír. Señora Rivas, susurró. Esto nunca se registró, y cambia quién es el dueño de la granja. Oh, por un segundo no me moví. No porque no entendiera lo que decía, sino porque lo entendía. Demasiado bien. Si había un testamento sentado en un paquete antiguo escaneado que nunca se había presentado, entonces mis padres no solo habían vendido tierra. Habían evadido la verdad a propósito. Me incliné ligeramente. Mantengo mi voz baja para que la sala permanezca tranquila. Imprímalo, dije. Copia certificada si es posible. La secretaria dudó. Su placa de identificación decía Mara Ellison. Parecía alguien que había visto demasiadas familias usar el papeleo como arma. Puedo imprimir lo que está escaneado, dijo Mara con cautela. Pero no puedo dar asesoramiento legal. No estoy pidiendo consejo, respondí con voz uniforme. Estoy pidiendo registros, y estoy pidiendo que se certifique el historial de escrituras. Mara asintió una vez, luego hizo algo que no esperaba. Giró su monitor ligeramente y abrió un pequeño panel que no había notado antes. Un registro interno. Antes de imprimir esto, dijo en voz baja. Necesito ver si este paquete fue accedido recientemente. Mi pecho se tensó. ¿Por qué? Porque cuando algo se pierde y luego aparece repentinamente adjunto a una transferencia, dijo, generalmente significa que alguien sabía que existía. Se desplazó, sus ojos se entrecerraron, y luego se detuvo. Sus labios se separaron ligeramente y su mirada se dirigió a la mía por medio segundo, solo el tiempo suficiente para decirme que la respuesta iba a importar. Fue abierto ayer, dijo suavemente. ¿Por quién? Mara hizo clic de nuevo y el registro se llenó con un nombre. No el mío, no el de mi padre, el de mi madre. Visto por Gracia Rivas, con fecha de ayer por la mañana, menos de una hora antes de que se registrara la transferencia de patrimonio al desarrollador. Mi garganta se enfrió, pero mi voz se mantuvo firme. Entonces, ella vino aquí, dije en voz baja. Mara asintió una vez. Inició sesión en el kiosco de terminal público bajo su identificación para una solicitud de registro. Dijo que eso crea un rastro. Un rastro, el mejor tipo de prueba. Mara se puso de pie. Voy a buscar a mi supervisor, dijo. Porque si este es un paquete de testamento depositado, manejamos las copias de manera diferente. Desapareció por una puerta trasera. Me quedé allí con los dos instrumentos de escritura impresos en la mano, mirando la línea que decía, Patrimonio de Arturo Rivas, como si me estuviera retando a no parpadear. Miles, mi esposo, había conducido por separado para reunirse conmigo, y ahora estaba a mi lado en la sala de espera observando mi rostro. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Hay un testamento, dije, todavía tranquila. Y mi madre lo abrió ayer. Su mandíbula se tensó. Lo abrió como si lo supiera. Sí, dije. Ella lo sabía. Mara regresó con un hombre con un cardigan gris y una insignia sujeta a su cinturón. Su placa decía, Glenn Pritchard, supervisor de registros. No sonrió. No frunció el ceño. Simplemente parecía el procedimiento encarnado. Señora Rivas, preguntó. Sí, dije. Glenn miró la pantalla de Mara y luego las impresiones de escrituras que yo sostenía. Solicitó el historial de escrituras y el expediente de sucesiones, dijo. Solicité el historial de escrituras y la autoridad patrimonial detrás de una transferencia registrada ayer, respondí con voz uniforme. Vuestro sistema muestra que no hay un caso de sucesiones activo, pero hay un paquete escaneado etiquetado como testamento, que nunca se presentó.
Los ojos de Glenn se tensaron ligeramente. Ese paquete, dijo con cautela. Parece ser un testamento depositado para su custodia. Las palabras cayeron como una puerta abriéndose. Mi abuelo no había sido sentimental, había sido estratégico. Necesito una copia certificada, dije. Glenn asintió una vez. Podemos certificar que es una copia fiel de lo que está en nuestros registros de testamento depositados, dijo. No podemos certificar que fue admitido a sucesión porque no lo fue. Entiendo, respondí. ¿Por qué no lo imprime? Glenn le hizo una señal a Mara. Ella hizo clic en el paquete y abrió la primera página escaneada. Una hoja de cubierta con el nombre de mi abuelo. Un sello de depósito con una fecha de hace años. Luego páginas de testamento escaneadas, ligeramente torcidas como si alguien las hubiera introducido en una máquina sin darse cuenta de que estaban escaneando una granada. Mara pulsó imprimir. La impresora zumbó más tiempo esta vez, varias páginas. Glenn observó la máquina como si estuviera custodiando pruebas. Cuando las páginas se deslizaron, él las recogió, añadió una página de certificación, la selló y firmó con un bolígrafo que parecía vivir en su mano. Luego colocó el paquete sobre el mostrador frente a mí. No hojeé rápido. Giré la primera página lentamente. Último testamento y legado de Arturo Rivas. Mis ojos se movieron hacia la sección que importaba, la parte donde la tierra se convierte en una sentencia. Y allí estaba claro, directo, no vago. El abuelo había descrito la parcela de la granja por una descripción legal, medidas y linderos, número de parcela, todo lo necesario para evitar que alguien dijera que quería decir otra cosa. Luego la línea que cambió mi respiración. Deja la granja a mí. No compartido, no eventualmente, a mí. También nombró un albacea. Mis ojos bajaron al nombre, Natalia Rivas, albacea. Mi mano se mantuvo firme, pero mi piel se puso fría, como si mi cuerpo finalmente entendiera lo que mis padres habían estado tratando de enterrar. No podían vender lo que no estaban destinados a controlar. Miles se inclinó, leyendo por encima de mi hombro, y sentí que su aliento se cortaba. Dios mío, susurró. Te la dio a ti. Sí, dije en voz baja. La voz de Mara llegó suave desde el otro lado del mostrador. También hay una cláusula, dijo, dudosa. Sobre concursos. Giré una página más y la vi. Una cláusula de no impugnación. Lenguaje que el abogado del abuelo debe haber insistido en poner. El tipo que hace que la gente codiciosa dude porque convierte sus esquemas en una pérdida total. Mi mandíbula se tensó. Esa cláusula no detuvo a mis padres. Los desafió. Miré a Glenn. Si esto fue depositado aquí, pregunté con calma. ¿Cómo se registró una transferencia del patrimonio ayer sin sucesiones? La boca de Glenn se tensó. Registramos lo que se presenta si cumple con los estándares de registro, dijo con cautela. No adjudicamos la propiedad. Ese es el trabajo del tribunal. Entonces, ¿qué presentaron?, pregunté. Glenn asintió a Mara. Ella hizo clic de nuevo en el instrumento registrado y abrió la lista de adjuntos. El rostro de Mara se endureció mientras se desplazaba. Declaración jurada de herencia, dijo. Por supuesto, la mentira más rápida en los condados rurales. Mara la abrió. Afirmaba que Arturo Rivas había muerto intestado sin un testamento. Afirmaba que sus herederos eran su hijo y su nuera, mis padres, y afirmaba que tenían autoridad para transmitir la propiedad del patrimonio a Desarrollos Sierra Azul. Mis ojos siguieron hasta el bloque de firmas. Denis Rivas, Gracia Rivas, ambos notariados. Luego mi mirada se movió hacia los testigos. Dos partes desinteresadas requeridas por el formulario. Sus nombres eran desconocidos, pero las direcciones no. Ambas listaban el mismo apartado de correos en el pueblo. El tipo de detalle que parece inofensivo hasta que has visto una docena de declaraciones juradas escenificadas. Y esto, añadió Mara, con voz más baja, se registró antes de que se extrajera el paquete del testamento. La miré. Pero mi madre abrió el testamento ayer, dije. Mara asintió. Sí, dijo. Lo que significa que accedió a él y aún así procedió con una declaración jurada afirmando que no había testamento.
Mi garganta se tensó, no porque doliera, sino porque se agudizó. Pedí la siguiente impresión como si estuviera pidiendo comestibles. Quiero copias certificadas de la declaración jurada de herencia, el instrumento de transferencia y el registro de acceso que muestra que Gracia Rivas vio el paquete del testamento depositado ayer, dije con calma. Glenn asintió una vez como si pudiera sentir el caso ensamblándose. Podemos certificar los instrumentos registrados, dijo. El registro de acceso podemos proporcionarlo como una impresión de registro interno. Hacedlo, dije. Mientras Mara imprimía, me aparté y llamé a un abogado en el que confiaba, Tessa Marlowe, Sucesiones y Propiedad Raíz. El tipo de abogada que no desperdicia palabras. Respondió al segundo timbre. Natalia. Tessa, dije con calma. Mis padres registraron una declaración jurada de herencia y transfirieron la granja familiar del patrimonio del abuelo a un desarrollador ayer. La secretaria del condado acaba de encontrar un paquete de testamento depositado que nunca se sometió a sucesiones. Me nombra legataria y albacea. Y el registro de acceso muestra que mi madre lo vio ayer antes de que se registrara la transferencia. Tessa se quedó en silencio por medio latido. El tipo de silencio que significa que ya está eligiendo una vía legal. De acuerdo, dijo. Vas a presentar la solicitud de sucesiones hoy. Petición de emergencia y vamos a presentar un aviso de acción pendiente contra la propiedad. El desarrollador será notificado. Sin título limpio, no hay cierre. ¿Qué pasa con detener las excavadoras?, pregunté. La voz de Tessa se volvió nítida. Solicitamos una orden de restricción temporal si intentan entrar o perturbar la tierra, dijo. Pero primero, necesito la copia certificada del testamento y los instrumentos registrados en mi bandeja de entrada. Puedo tenerlos en 10 minutos, respondí. Bien, dijo. No confrontes a tus padres. Deja que el registro del condado y las presentaciones judiciales lo hagan. Colgué y miré hacia la impresora de Mara mientras las páginas se deslizaban. Mara grapó los juegos certificados con manos cuidadosas. Glenn añadió sellos y firmas, cada uno un pequeño clavo en un ataúd. Cuando me entregó la pila, la página superior no era el testamento. Era otra cosa. Un registro de recibo. Mara tocó la línea con su dedo. Este es el historial de solicitud de copias, dijo en voz baja. Tu madre solicitó copias impresas ayer. Miré el recibo. Gracia Rivas, pagado y fechado en el mostrador, y la descripción del artículo incluía las palabras, tarifa de copia del paquete de testamento depositado. No reaccioné visiblemente, pero por dentro algo encajó tan limpio que se sintió casi tranquilo. Mi madre no solo había mentido. Había comprado una copia del paquete depositado y luego había firmado una declaración jurada afirmando que no existía. Glenn me miró con atención. Señora Rivas, dijo. Debería presentar el testamento ante sucesiones inmediatamente. El tribunal necesita abrir un caso patrimonial. Voy allí ahora, dije. Mientras me dirigía a la ventana de sucesiones al final del pasillo, mi teléfono vibró. Un texto de mi padre. No hagas esto feo. El equipo de agrimensores viene mañana. Firma los papeles como un adulto mañana. Eso no fue una amenaza. Fue una fecha límite. Y significaba que mis padres no solo estaban vendiendo tierra. Estaban compitiendo para cambiarla antes de que un juez pudiera detenerlos. No salí del edificio del condado. Caminé por el pasillo hasta la ventana de sucesiones con un paquete de testamento certificado presionado contra mis costillas como si fuera algo vivo. El aire olía a fotocopiadora, tóner y alfombra vieja. Las personas en la fila se agarraban a carpetas, discutiendo en voz baja consigo mismas, como si el edificio fuera un lugar donde las vidas se reducían a papel. Cuando fue mi turno, deslicé el paquete debajo del cristal. Necesito presentar este testamento para sucesiones, dije con calma. Y necesito abrir un caso patrimonial hoy. De emergencia si es posible. La parcela de la granja se transfirió ayer usando una declaración jurada que afirmaba que no había testamento. La secretaria de sucesiones, joven, ojos agudos, expresión cansada, pasó las páginas superiores. Luego se detuvo en el sello de depósito.
Esto es un testamento depositado para custodia, dijo lentamente. Sí, respondí. Y el registro de acceso muestra que mi madre vio el paquete de testamento depositado ayer antes de que se registrara la transferencia. Esa frase cambió su postura, no de simpatía, sino de procedimiento. ¿Nombre del causante?, preguntó. Arturo Rivas, dije. Ella escribió y luego frunció el ceño. No existe un caso, dijo, más para sí misma que para mí. Así que el patrimonio no se ha abierto. Exactamente, respondí. Lo que significa que la transferencia no debería haber ocurrido. Ella miró hacia arriba. No detenemos el registro, dijo con cautela. Pero podemos abrir sucesiones, nombrar un albacea, y puedes registrar un aviso de caso de sucesiones. Hacedlo, dije. Ella deslizó un formulario de petición por debajo del cristal. Lo llené con letra firme, fecha de fallecimiento, herederos, activos conocidos. Cuando llegué a la parte sobre el albacea propuesto, mi mano no tembló, Natalia Rivas. Cuando llegué a la sección que preguntaba si existía un testamento, marqué sí y escribí, testamento depositado localizado y copia certificada adjunta. La secretaria revisó mis formularios, luego me miró. Necesitarás una audiencia para el nombramiento, dijo. Podemos solicitar que sea expedito, pero depende del calendario del juez. Necesito que sea expedito, respondí. Un equipo de agrimensores está programado para mañana. Ella dudó, y luego asintió. Podemos presentar una moción de emergencia con tu petición, dijo. Pero deberías tener un abogado. Lo tengo, dije, y deslicé la tarjeta de Tessa Marlowe por debajo del cristal. La secretaria la miró y asintió una vez, como si entendiera el lenguaje de los abogados. De acuerdo, dijo. Tasas de presentación. Pagué y el recibo se imprimió con un pequeño chirrido final. Selló mi paquete de petición y me entregó un papel con un nuevo número de caso en la parte superior. Ver un número de caso junto al nombre de mi abuelo se sintió como si el suelo se estuviera asentando bajo mis pies. Ahora, dije con calma. Necesito que se presente algo más de inmediato. Una solicitud para preservar registros y notificar al registrador que se ha abierto un caso de sucesiones. Ella asintió. Tu abogado puede presentar un aviso de sucesiones y un aviso de acción pendiente, dijo. Pero puedes registrar el número de caso hoy una vez que esté en el sistema. ¿Cuánto tiempo hasta que esté en el sistema?, pregunté. Ella revisó su pantalla. Dentro de 1 hora, dijo, y luego bajó la voz ligeramente. Y señora Rivas, si esa declaración jurada de herencia era falsamente consciente, eso es grave. Lo sé, dije, y lo dije en serio. Me aparté y llamé a Tessa. Está presentado, dije. Nuevo número de caso, petición y moción de emergencia presentadas. Bien, respondió ella, nítida. Ahora registramos un aviso contra la granja inmediatamente. Nublamos el título. Todavía estoy en el edificio, dije. Perfecto, dijo Tessa. Vuelve al mostrador del registrador con tu número de caso y la copia certificada del testamento. Diles que necesitas registrar un aviso de presentación de sucesiones y un aviso de acción pendiente. Le envié por correo electrónico el lenguaje exacto ahora mismo. En segundos, un correo electrónico llegó a mi teléfono con 2 PDF adjuntos. Cortos, limpios, mortales. Aviso de presentación de sucesiones y aviso de acción pendiente. Los imprimí en el kiosco público del pasillo, viendo las páginas deslizarse como armas que no necesitaban gritos. Luego volví con Mara Ellison al mostrador del registrador. Ella levantó la vista y reconoció mi rostro de inmediato. Abrió sucesiones, dijo, más una afirmación que una pregunta. Sí, respondí. Necesito registrar estos avisos contra la parcela de la granja hoy. Mara tomó los papeles, verificó el número de caso y asintió. Dame 10 minutos, dijo. Lo pasaré por el registro. Mientras ella trabajaba, observé las puertas del vestíbulo como si esperara que mis padres irrumpieran por ellas. Aún no lo habían hecho, lo que significaba que todavía estaban confiados. Eso nunca dura mucho una vez que el condado comienza a sellar tus mentiras. Mara regresó con los recibos de aviso registrados, los números de instrumento impresos en la parte superior, códigos de barras a lo largo del lado,
y un sello que parecía la forma del condado de decir, te vemos. Me los deslizó y tocó el número de instrumento con su bolígrafo. Esto ahora está en el registro público, dijo en voz baja. ¿Marcará la transferencia a Sierra Azul? Pregunté. No lo borrará, dijo. Pero lo nubla. ¿Y les advierte el advertirles? Ese era el punto. Me aparté del mostrador y llamé al número del desarrollador de los papeles que mi padre me había empujado antes. Desarrollos Sierra Azul, respondió con una voz de recepcionista que sonaba a dinero. Desarrollos Sierra Azul, dijo. Mi nombre es Natalia Rivas, respondí con voz uniforme. La parcela de la granja que creéis haber comprado está ahora sujeta a una acción de sucesiones pendiente. Se localizó y registró un testamento hoy. Se ha registrado un aviso de acción pendiente. No tenéis título limpio. Hubo una pausa. Luego el tono de la recepcionista se tensó. Un momento. Un hombre contestó. Voz medida, postura legal. Este es Cole Jensen, abogado de Sierra Azul, dijo. Señora Rivas, sus padres representaron. Representaron falsamente, dije con calma. Presentaron una declaración jurada afirmando que no había testamento. El testamento existe. Me nombra albacea y legataria, y vuestra cadena de títulos ahora muestra avisos registrados esta tarde. Silencio de nuevo, más largo esta vez. Luego Cole habló con cautela. Si lo que decís es exacto, dijo. Vuestros padres cometieron fraude contra el comprador. Sí, respondí. Y no procederemos con ninguna entrada o actividad de desarrollo hasta que esto se resuelva, dijo. Póngalo por escrito, dije. Otra pausa, luego un pequeño suspiro. Lo haré, dijo. Cuando colgué, mi teléfono vibró de inmediato con un texto de mi padre. ¿Crees que el papeleo puede detener el progreso? El equipo de agrimensores ya ha cobrado. No respondí. Caminé de regreso a la ventana de sucesiones y hice una pregunta que ya sabía que importaba. ¿Se ha asignado la moción de emergencia a un juez?, pregunté. Bueno, la secretaria revisó su pantalla y asintió. Asignado, dijo. Pero aún no hay hora para la audiencia. Podrías recibir una llamada. Mañana por la mañana, dije en voz baja, principalmente para mí. Es demasiado tarde. Me metí en un rincón tranquilo y llamé a Tessa de nuevo. Están enviando al equipo de agrimensores, dije. Mañana. La voz de Tessa se volvió aguda. Entonces solicitamos una orden de restricción temporal, dijo. Esta noche si es posible. Si el juez no la escucha esta noche, la presentamos a primera hora de la mañana y notificamos a Sierra Azul para que cese la entrada. Hablé con su abogado, dije. Dijeron que no procederán. Bien, respondió Tessa. Pero tus padres podrían intentar crear hechos sobre el terreno de todos modos. Estacas, banderas, carteles de allanamiento. Es teatro con maquinaria. Cerré los ojos por un segundo y la imagen de excavadoras abriéndose paso por los campos del abuelo me golpeó como náuseas. Dime qué hacer, dije. Vuelve a la granja, dijo. No los enfrentes. Fotografía todo. Si llega algún equipo, diles con calma, hay una acción pendiente registrada y un caso de sucesiones. Dales los números de instrumento. Si te ignoran, llama al sheriff. ¿El sheriff? Oír esa palabra hizo que esto se sintiera menos como un drama familiar y más como lo que era, robo de tierras con papeleo. Conduje de regreso mientras el sol comenzaba a ponerse. Los campos se veían iguales, pero mi cuerpo no. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante, pero mi pecho se sintió tenso con algo tranquilo y peligroso. Cuando giré en el camino de la granja, vi estacas frescas a lo largo del borde del pasto delantero. Marcadores delgados de madera con banderas brillantes. Preparación de agrimensura. Y atado a la puerta había un letrero nuevo que no había visto antes, prohibido el paso. Propiedad bajo contrato. Mi padre estaba junto a la puerta como si hubiera estado esperando, brazos cruzados, engreído. Mi madre se apoyó contra su camión, sonriendo como si le encantara el nuevo cartel. Mi padre levantó la barbilla cuando salí. Regresaste, dijo.
No levanté la voz. Saqué la carpeta con el recibo de notificación registrada y la levanté. Ahora hay un caso de sucesiones, dije con voz uniforme. La sonrisa de mi madre no desapareció. Se agudizó. Eso no detendrá el mañana, dijo suavemente. Porque mañana por la mañana vendrá el equipo de agrimensores con un sheriff. Mi estómago se tensó, pero mi voz se mantuvo tranquila. El sheriff no escoltará un fraude, dije. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Mira, dijo. Entonces mi teléfono vibró. Apareció una notificación de correo de voz al instante como si hubiera sido dejado a propósito. La vista previa de la transcripción apareció en mi pantalla en una línea, y mi sangre se heló. Señorita Rivas, esta es la oficina del sheriff. Recibimos una queja de que está allanando propiedad de Sierra Azul. No devolví la llamada apresuradamente. Me quedé en la puerta, el nuevo cartel de prohibido el paso ondeando con el viento, y reproducí el mensaje de voz de nuevo lentamente para que mis padres pudieran escucharlo claramente. La boca de mi padre se curvó en una media sonrisa engreída como si acabara de ganar un punto. Los ojos de mi madre se mantuvieron brillantes, satisfechos. Los miré con calma. Llamaste al sheriff contra mí, dije. Mi padre se encogió de hombros. Estás invadiendo, dijo. Propiedad de Sierra Azul ahora. No discutí la frase. Discutí el registro. Llamé a la oficina del sheriff y mantuve mi voz plana y profesional. Hola, dije. Soy Natalia Rivas. Acabo de recibir un mensaje de voz que indica que hay una queja de que estoy invadiendo propiedad de Sierra Azul. Necesito el número de incidente, el nombre del denunciante y el oficial asignado. El tono del despachador cambió, cauteloso. Señora, ¿está en la escena? Sí, respondí. En la puerta de la granja familiar. De acuerdo, dijo ella. Espere. ¿Teclado? Una pausa. Entonces hay una queja. Fue llamada esta noche. El oficial está en camino. ¿Número de incidente?, pregunté. Ella me lo dio. Lo repetí para que estuviera en línea. ¿Y el denunciante? Otra pausa. Gracias, Rivas, dijo. Mi madre no se movió. Su rostro no cambió. Pero sus ojos parpadearon una vez como si hubiera olvidado que los despachadores tienen teclados. Gracias, dije, todavía con calma. Una cosa más. Por favor, anote para el oficial que responde que se presentó un caso de sucesiones hoy y se registró un aviso de acción pendiente contra la parcela. Los números de instrumento del registrador del condado están disponibles. El despachador dudó. De acuerdo, dijo con cautela. Lo añadiré a las notas de la llamada. Terminé la llamada y miré a mi madre. Usas al sheriff como utilería, dije en voz baja. Mi padre espetó. Deja de hablar. Simplemente firma los papeles. No le respondí. Saqué mi carpeta, tomé una foto del cartel de prohibido el paso, tomé fotos de las estacas frescas y tomé una toma amplia mostrando a mis padres en la puerta con la nueva señalización detrás de ellos. No apunté la cámara a sus caras como una amenaza. Documenté la escena como si fuera una escena de crimen, porque eso es en lo que se estaba convirtiendo. Unos minutos más tarde, un SUV de patrulla rodó lentamente y con control, la grava crujió bajo los neumáticos. Un oficial salió, postura tranquila, cámara corporal centrada en su pecho. Se acercó a la puerta y miró entre mis padres y yo con esa cara neutral que la gente usa cuando se está metiendo en un lío familiar. Señorita, dijo primero a mí. ¿Es usted Natalia Rivas? Sí, respondí. Él asintió una vez. Oficial Scott Landry, dijo. Luego hizo un ligero gesto hacia mis padres. Dicen que está allanando propiedad bajo contrato con Desarrollos Sierra Azul. Mi padre dio un paso adelante, ya actuando. Nos ha estado acosando, dijo. Vendimos la granja. Ella se niega a aceptarlo. Está allanando y amenazando a los trabajadores. No reaccioné a la palabra amenazando. Dejé que se pudriera sola. El oficial Landry me miró. ¿Cuál es tu versión?, preguntó. No dije mi versión.
Dije hechos. Hay un caso de sucesiones presentado hoy para el patrimonio de mi abuelo, dije con calma. Se localizó y presentó un testamento. Un aviso de acción pendiente se registró contra la parcela esta tarde. Los números de instrumento del registrador del condado están aquí. Si Sierra Azul quiere disputar la propiedad, eso es para el Tribunal de Sucesiones, pero el título está nublado ahora mismo. Mi madre se burló. Está mintiendo, dijo. Mi madre vio el paquete de testamento depositado ayer por la mañana, y luego firmó una declaración jurada afirmando que no había testamento, dije, todavía con calma. El condado tiene el registro de acceso. La expresión del oficial Landry se tensó ligeramente ante la palabra declaración jurada. Levantó una mano hacia mi padre. ¿Tenéis papeles?, preguntó. Mi padre empujó su pila hacia adelante como si hubiera estado esperando todo el día. Aquí, dijo. Contrato de compra. Ya cerramos. Ella solo está molesta. El oficial Landry pasó lentamente las páginas. Sus ojos se entrecerraron mientras buscaba lo que la policía siempre busca cuando alguien reclama propiedad. Información de registro tocó una página. ¿Dónde está la escritura registrada? La boca de mi padre se tensó. Está en proceso, espetó. El oficial Landry me miró. ¿Tenéis el aviso registrado que mencionaste? Sí, dije, y le entregué los recibos del registrador, números de instrumento, códigos de barras, marcas de tiempo. Sus ojos se movieron sobre la página. No fingió entender el derecho sucesorio. Entendió una cosa claramente, había una disputa formal registrada. Se apartó ligeramente y habló por su radio. Despacho, ¿podéis verificar los registros de la parcela y confirmar cualquier aviso registrado hoy?, preguntó. El número de instrumento será, leyó de mi recibo. Mientras esperaba, mi madre se inclinó hacia mí, voz baja y venenosa. ¿Te crees tan lista?, susurró. Pero el sheriff está aquí ahora y tú eres la que está parada en propiedad ajena. Mantuve mis ojos en el oficial y no dije nada porque a gente como mi madre le disgusta el silencio cuando el silencio está respaldado por papel. La radio crujió de vuelta. Oficial Landry, dijo. Despacho dice que la parcela muestra un aviso de acción pendiente registrado esta tarde y un aviso relacionado con sucesiones. El título está marcado para disputa. La mandíbula del oficial Landry se apretó. Se volvió hacia mis padres. De acuerdo, dijo, voz firme pero controlada. Esto es una disputa civil con presentaciones activas. No la voy a retirar por allanamiento esta noche. El rostro de mi padre se sonrojó. Entonces puede hacer lo que quiera. No respondió el oficial Landry. Vosotros tampoco. Miró a mi madre. Señora, dijo. Llamó por una queja de allanamiento, pero el registro muestra que hay una disputa en curso en una acción de sucesiones. Si quiere resolverlo, resuélvalo en el tribunal. La voz de mi madre se elevó. Ella nos está acosando. Los ojos del oficial Landry no parpadearon. Entonces solicite una orden de protección, dijo. No se utiliza una llamada de allanamiento como arma cuando el título está marcado. Mi padre intentó pivotar de nuevo. El equipo de agrimensores viene mañana, dijo más alto. ¿Como si el volumen creara autoridad? Y el sheriff los escoltará. Los ojos del oficial Landry se agudizaron. Nadie será escoltado a tierra en disputa basándose en un contrato privado, dijo. No mientras haya una acción pendiente registrada. Si aparece un equipo y comienza a clavar estacas, llamad a vuestros abogados o a ella a nosotros y lo documentaremos. La cara de mi madre se tensó, pero no tuvo una respuesta clara. Levanté una hoja más. El correo electrónico de Cole Jensen, que acababa de llegar mientras estábamos allí. No agité mi teléfono. No me regodeé. Simplemente dije, el abogado de Sierra Azul confirmó que no procederán con ninguna entrada o actividad de desarrollo hasta que esto se resuelva. El oficial Landry echó un vistazo rápido a la pantalla, y luego asintió. Bien, dijo. Luego se volvió hacia mis padres y dijo la frase que finalmente hizo que el color de mi madre cambiara. Y una cosa más, añadió.
El registro de esta llamada muestra que el denunciante es Gracia Rivas. Si se determina que se hicieron declaraciones falsas para provocar una respuesta de las fuerzas del orden, eso puede ser abordado. Mi madre parpadeó 2 veces. La boca de mi padre se abrió y luego se cerró. El oficial Landry me miró. Señorita, dijo. ¿Queréis que ellos sean expulsados de vuestra presencia? Ahora mismo. Mantuve mi voz nivelada. No, dije. Quiero que documentéis que publicaron un cartel de prohibido el paso afirmando propiedad de Sierra Azul mientras se registra una acción pendiente. Él asintió una vez. Lo haré, dijo. Tomó fotos con el teléfono de su departamento, el cartel, las estacas, los papeles de mis padres, mis recibos de registro. Luego escribió una nota corta en su libreta. Mi padre observó, furioso. Mi madre observó, calculando. Cuando el oficial terminó, miró a todos y dijo, no escalaré esto esta noche. Si llega un equipo mañana y alguien intenta entrar o perturbar la tierra, llamadnos inmediatamente. Se volvió hacia mis padres. Y vosotros también, dejad de llamar por allanamiento mientras el registro esté marcado. La cara de mi padre estaba tensa de rabia. La voz de mi madre salió dulce de nuevo, forzada. Por supuesto, oficial, dijo. Solo queremos paz. Paz, la palabra que usaba cuando quería control. El oficial Landry se subió a su SUV y se fue. Mis padres se quedaron en la puerta bajo la luz menguante, el nuevo cartel ondeando junto a ellos como un desafío. Mi madre se acercó, bajando la voz. ¿Crees que nos detuviste?, susurró. La miré con calma. El testamento importa, dije. No, y el hecho de que accediste a él ayer importa más. Mi padre me señaló con un dedo hacia mi camioneta. Vete a casa, espetó. Porque mañana vas a ver cómo cambia la granja de todos modos. No discutí. No grité. Volví a mi camioneta y conduje directamente a la oficina de Tessa. Me recibió en la puerta con el pelo todavía recogido y una pila de papeles ya impresos como si hubiera estado construyendo una respuesta mientras yo estaba parada en la puerta. Vamos a presentar una orden de restricción temporal esta noche, dijo. Juez de guardia de emergencia. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Tu declaración jurada, dijo. Y la prueba más condenatoria. Señalé la copia certificada del testamento sobre su escritorio. Luego puse la impresión del registro de acceso al registrador a su lado. Y luego puse el recibo que mostraba que mi madre pagó una copia del paquete de testamento depositado ayer. Y Tessa miró fijamente esa línea durante un largo segundo. Luego me miró y dijo en voz baja, esto ya no es solo una disputa de título. ¿Qué es?, pregunté. Tessa tocó el recibo y dijo que era evidencia de que sabían que el testamento existía y aún así juraron bajo juramento que no lo hacía. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y su expresión se tensó. Secretario de Sucesiones, murmuró, y luego respondió. Observé cómo escuchaba. Observé cómo sus ojos se entrecerraban. Luego cubrió el auricular y me miró. Encontraron algo más en el paquete depositado, susurró. Una segunda página que no se escaneó con el primer conjunto. Mi estómago se tensó. ¿Qué página? Los ojos de Tessa se encontraron con los míos. Un codicilo escrito a mano, dijo. Y nombra a la persona que se queda con la granja si tus padres alguna vez intentan venderla. Tessa no perdió el tiempo imprimiendo el codicilo como si fuera una curiosidad. Lo imprimió como si fuera un detonante. Cuando llegué a su oficina, ya tenía un sobre de mensajería en su escritorio, recién sacado de la trastienda del secretario, porque el paquete depositado no se guardaba como un archivo normal. Vivía en un sistema cerrado por una razón. Y una vez que el supervisor se dio cuenta de que el testamento había sido accedido y copiado, trataron el contenido restante como evidencia. Tessa puso la segunda página frente a mí. La letra de Arturo Rivas. No mecanografiada, no pulida, no algo que mis padres pudieran afirmar que se interpretaba mal. Un simple codicilo escrito a mano fechado años después del testamento, firmado, atestiguado. Hacía referencia a la misma parcela de la granja por una descripción legal, como si mi abuelo estuviera retando a cualquiera a pretender que quería decir otra cosa.
El dedo de Tessa tocó el párrafo clave, 2 veces. Si Denis Rivas o Gracia Rivas intentan vender, transferir, grabar o contratar la granja de cualquier manera, leyó en voz alta, entonces son desheredados inmediatamente. Y la granja pasará únicamente a Natalia Rivas como fideicomisaria con instrucciones de registrar un aviso y buscar un alivio injuntivo inmediato. Mi pecho se tensó, no con emoción, sino con precisión. El abuelo no solo me había dado la granja. Había predicho esta traición exacta y había construido un castigo por ella. Tessa no levantó la vista de la página cuando dijo, este codicilo no solo cambia la propiedad. Muestra intención. Pensé en mi madre comprando una copia del paquete depositado ayer, y luego firmando una declaración jurada afirmando que no había testamento. Pensé en mi padre enviándome un mensaje de texto, no hagas esto feo, mientras pagaba a los agrimensores para que acamparan en la tierra del abuelo. No me sentí sorprendida, me sentí lista. Tessa presentó la solicitud de emergencia esa noche ante el juez de guardia. No una escena dramática de sala de audiencias, sino un proceso fuera de horario con un secretario, un sello de presentación electrónico y un juez que no tenía tiempo para el teatro. Nos unimos a una audiencia por vídeo desde la oficina de Tessa. El juez apareció en pantalla en su cámara, corbata aflojada, gafas de lectura bajas sobre la nariz. El tipo de hombre que ha visto a familias destrozarse por la tierra y nunca lo ha encontrado encantador. Señorita Rivas, dijo el juez. Tengo vuestra moción de emergencia. Explicad por qué esto no puede esperar. Tessa respondió como un bisturí. Vuestra señoría, una parcela de granja perteneciente al patrimonio de Arturo Rivas fue transferida ayer a un desarrollador basándose en una declaración jurada de herencia que afirmaba que el causante murió intestado. Hoy, se localizó, certificó y presentó para sucesiones un testamento depositado. El testamento nombra a la señorita Rivas como albacea y única legataria de la granja. Además, un registro de acceso y un recibo muestran que la madre de la peticionaria obtuvo una copia del paquete del testamento ayer antes de firmar la declaración jurada. Y un codicilo escrito a mano en el paquete depositado aborda específicamente el intento de venta por parte de los padres y los deshereda si lo intentan. Los ojos del juez se levantaron. Codicilo, repitió. Tessa lo levantó hacia la cámara. Sí, vuestra señoría, dijo. Sin embargo, tenemos una copia certificada de los registros del secretario de testamentos depositados. El juez bajó la vista de nuevo, pasó páginas, y luego se detuvo. No en el testamento, sino en el recibo. Se notaba porque su bolígrafo hizo una pausa sobre una línea, como lo había hecho el de Mara. Tarifa de copia, leyó en voz baja, voz plana. Paquete de testamento depositado pagado por Gracia Rivas ayer. Observé cómo el rostro del juez se tensaba, no enojado, sino harto de los juegos. Luego leyó el párrafo del codicilo de nuevo, en voz baja para sí mismo, entrecerrando los ojos. Cuando levantó la vista, su voz había cambiado. Señorita Rivas, me dijo. ¿Me está pidiendo que restrinja la entrada y alteración de la tierra pendiente de la determinación de sucesiones? Sí, dije con calma. Han colocado estacas de agrimensura y carteles afirmando que el desarrollador es el dueño. Están creando presión e intentando cambiar la tierra antes de que el tribunal pueda actuar. El juez asintió una vez. ¿Y el abogado del desarrollador? Tessa respondió. Indicaron que no procederán, dijo. Pero los padres siguen llamando a las fuerzas del orden y diciendo a los agrimensores que la tierra es suya para dirigirla. La mirada del juez se mantuvo firme. Entonces no confío en la buena voluntad de nadie, dijo. Bajó la vista una última vez, y luego pronunció la frase que cambiaría el mañana. Estoy concediendo una orden de restricción temporal. Dijo, no hay entrada por parte del desarrollador, ninguna actividad de agrimensura, ninguna nivelación, ninguna colocación de estacas y ninguna alteración de la propiedad pendiente de la audiencia. También ordeno que los padres cesen de representar autoridad sobre la parcela. Cualquier violación será tratada como desacato. Tessa no sonrió. Simplemente dijo, gracias, vuestra señoría. El juez añadió una línea más, y aterrizó más pesada que el resto. De acuerdo. Y ordeno al secretario que envíe la declaración jurada de herencia y el recibo de acceso al testamento al fiscal del distrito para su revisión. Dijo,
Porque si el causante obtuvo el testamento y juró que no había ninguno, eso no es un error. Esa noche servimos la orden electrónicamente y en persona. El procesador de Tessa fue a la casa de mis padres con la TRO. Cole Jensen la recibió por Sierra Azul. El registrador del condado recibió el número de instrumento para el aviso adjunto a la TRO, y para la medianoche, el registro público de la parcela estaba gritando lo que mis padres habían tratado de susurrar: disputado, restringido, vigilado. A la mañana siguiente, fui a la granja antes del amanecer, no para discutir, sino para presenciar. El equipo de agrimensores llegó en 2 camiones con chalecos brillantes y equipo. Y tal como mi madre prometió, una unidad del sheriff se detuvo detrás de ellos. Pero no fue una escolta. Fue el oficial Landry de nuevo. Ojos tranquilos, cámara corporal encendida, ya sosteniendo su libreta como si esperara esto. Mi padre salió, triunfante. Mi madre se paró a su lado, brazos cruzados, la misma postura que usaba cuando creía que el mundo le debía obediencia. El oficial Landry no me miró. Miró los papeles en su mano. Señor, dijo. Recibí una orden esta mañana. Levantó la TRO. El rostro de mi padre cambió, un parpadeo rápido. La sonrisa de mi madre se tensó. El oficial Landry leyó la sección clave en una voz tranquila que se extendía por la puerta. No hay entrada, no hay alteración, no hay actividad de agrimensura. Luego miró al jefe del equipo. Si comienza a trabajar, será documentado violando una orden de restricción. Empaquen, dijo. El jefe del equipo no discutió. Miró a mis padres como diciendo: no voy a hundirme por vuestra pelea familiar, y comenzó a llamar a su oficina. Mi madre dio un paso adelante, la voz subiendo. Esto es ridículo, espetó. Ella está manipulando al tribunal. El tono del oficial Landry se mantuvo nivelado. Señora, está notificada, dijo. Retroceda. El rostro de mi padre se puso rojo. No podéis hacer esto, ladró. Ya lo vendimos. El oficial Landry lo miró y dijo: entonces deberíais haber vendido algo que teníais derecho a vender. Mis padres no se fueron tranquilamente. Nunca lo hacen. Mi madre se volvió hacia mí, voz lo suficientemente alta para que el equipo la escuchara. Tu abuelo se ha ido, dijo. No levanté la voz. Levanté la TRO y los recibos de notificación registrados. No estoy fingiendo, dije con calma. Estoy registrando. Y fue entonces cuando mi padre cometió su error final. Agarró una de las estacas y la arrancó del suelo como si pudiera arrancar físicamente la autoridad judicial de la tierra. La postura del oficial Landry cambió de inmediato. Alto, señor, dijo. Mi padre no se detuvo. Arrojó la estaca a la zanja como si un berrinche pudiera convertirse en una estrategia legal. El oficial Landry intervino, su voz ahora aguda. Manos detrás de la espalda. Mi madre se quedó helada. Mi padre se giró hacia él, furioso. ¿Por qué? Por violar la orden e interferir después de ser dirigido a detenerse, dijo Landry. Los grilletes hicieron clic en las muñecas de mi padre con el mismo viento que había atravesado el maíz el día anterior. La boca de mi madre se abrió para gritar y entonces vio a 2 unidades más llegando porque Landry ya lo había transmitido por radio. Procedimiento con respaldo de registro. Mi madre intentó convertirse en víctima. Es un anciano, gritó. El oficial Landry no parpadeó. Es un adulto, respondió. Y fue advertido. Mientras guiaban a mi padre hacia el SUV de la patrulla, uno de los otros oficiales me habló en voz baja. Señorita, dijo. La oficina del fiscal ya pidió copias de la declaración jurada de herencia y del registro del testamento. Asentí una vez. Pueden tener todo, dije. El equipo de agrimensores se fue. Los camiones del desarrollador nunca llegaron. La granja permaneció quieta bajo la luz de la mañana, conteniendo la respiración. Más tarde esa semana, el Tribunal de Sucesiones se movió rápido. El testamento y el codicilo fueron admitidos. Fui nombrada albacea. El juez ordenó que se impugnara la declaración jurada de herencia y la transferencia registrada y se marcara.
Y se inició una acción de título tranquila para desenredar la venta fraudulenta. El abogado de Sierra Azul apareció tranquilo y furioso de la manera en que las corporaciones se ponen cuando se dan cuenta de que les vendieron una mentira. Se retiraron, exigieron restitución a mis padres, y preservaron sus propias comunicaciones como evidencia. Mis padres entraron a la audiencia esperando llorar su camino de regreso al control. Salieron con lo contrario porque el juez miró el recibo que mostraba que mi madre había pagado por la copia del testamento, miró la declaración jurada afirmando que no había testamento, y lo refirió directamente para procesamiento en corte abierta. El fiscal presentó cargos: presentar un instrumento falso, delitos relacionados con perjurio en declaraciones juradas e intento de fraude contra un comprador. Mis padres ya no podían llamarlo asunto familiar. Obtuvieron fechas de lectura de cargos. Obtuvieron condiciones de fianza. Y obtuvieron una orden de no contacto que les impedía pisar la granja mientras el caso avanzaba. Y por primera vez en mi vida, la tierra se sintió tranquila por la razón correcta. Meses después, el título de la granja fue restaurado mediante orden judicial, y el registrador del condado actualizó el registro público para reflejar la determinación de sucesiones. Sierra Azul recuperó lo que pudo a través de una acción civil contra mis padres, y el fiscal continuó con el caso penal porque los registros de acceso y el recibo hicieron imposible vender el error. Mi padre cumplió tiempo y perdió la capacidad de tocar la granja de nuevo sin permiso. Mi madre aceptó un acuerdo que incluía restitución y una restricción permanente de representar autoridad sobre cualquier propiedad patrimonial. Puse la granja en una estructura protectora que el abuelo habría aprobado, una que hacía imposible que alguien la vendiera a mis espaldas de nuevo. El maíz todavía se movía con el viento. El porche todavía crujía en los mismos lugares. Pero ahora, cuando me paraba en la puerta, no me preparaba para la traición. Estaba parada sobre algo que la ley reconocía como mío.